Buenas, ¿cómo estáis? Fijaos, hoy tenemos un programa del que sinceramente yo me siento muy orgulloso por haber conseguido estar hablando aquí con Juan, porque esta semana nosotros grabamos esto el día 18, os lo digo por si estáis viéndolo otro día. Esta semana han sido muy intensas en la provincia de Málaga. Creo que tendrían que haber sido ya primer golpetazo. Creo que tenían que haber sido intensas también para el resto de España, pero bueno, aquí sobre todo han sido muy intensas. Noticias y cosas que han ido sonando a raíz del incendio que ha habido en la Sierra Bermeja, en la sierra cerca de Estepona, entre Ronda y Estepona. Y hoy está con nosotros. Esta introducción va a ser muy corta porque lo que a mí me interesa es que hable la persona que viene a hablar. Está con nosotros Juan Ramos, él es bombero forestal especialista. Y simplemente yo quiero que me cuente cómo ha sido todo eso. Y además es tuitero también. Y me va a contar muchas cosas que le he visto decir por ahí. Y yo quiero también que la explique muchas reivindicaciones. Así que Juan, ¿cómo estamos? Pues muy bien, muy contento de poder estar contigo. Y antes de nada, lo primero quiero agradecerte la oportunidad por Claro. darnos voz, el interés, que la verdad es que lo agradecemos muchísimo. Sí, porque además, ¿sabes lo que pasa con estas cosas? Ya, segundo golpetazo que doy. Que cuando pasan cosas de estas, inundaciones, incendios, siempre salen hablando los políticos, que está muy bien, que les pagamos un dinero también que hablen, pero yo creo que tendrían que hablar las personas que saben de verdad del tema por ejemplo, tanta caña que se le da a Fernando Simón. Yo agradezco que una persona que sea profesional de eso hable por lo menos de un tema que es el que sabe y el que controla. Yo por eso he ido de primera mano a hablar con un bombero. Así que, sí, dime. No, eso, desde luego, a ver, al final somos nosotros y nosotras quienes estamos en Claro. primera línea, quienes nos enfrentamos en este caso al incendio, igual que lo hacen otros profesionales, pues si hablamos de la pandemia podemos hablar de los profesionales sanitarios. Y la verdad es que nuestra perspectiva, pues yo creo que sí, que debe tenerse en cuenta y especialmente porque hay muchas cosas que se dan por sentadas y que no son así. Entonces seguramente podremos ayudar desde nuestra perspectiva a desvelar algunos mitos y a poner encima de la mesa algunas realidades que seguramente Sí. sorprendan. Yo digo que van a sorprender, porque a mí me han sorprendido. Yo algunas cosas que he leído en tu Twitter digo, ¿esto pasa? Siglo XXI, Esto es España, real, ¿no? la Unión Europea, no sé. Sí, pues sí. Eh, pues lo primero, ¿cómo ha sido? ¿Está sofocado el incendio ya por completo? Creo que a día de hoy no, ¿no? No, todavía no. Tardará días o incluso semanas. El incendio está controlado. Eso significa que está dentro de un perímetro que no avanza. Es decir, el Claro. incendio continúa ardiendo, continúa quemando, pero dentro de un perímetro estable. Entonces, hasta que eso se convierta en un incendio extinguido, es decir, cuando ya no quede en llama, en un incendio de estas dimensiones, se tardará bastantes semanas. Es verdad que los focos mediáticos ya Sí, han claro. pasado del incendio, pero ahí hay compañeros y compañeras que están todos los días trabajando allí y ya te digo que les va a tocar quedar allí, pues Claro. seguramente semanas, un par de semanas o tres seguro. Sí, bueno, pero digamos, para que nos entendamos, está fuera de peligro, digamos, que eso se pueda... Claro, es decir, cuando se da por controlado, ya se entiende que ese incendio no va a expandirse más. De Claro. alguna manera está quemado, o sea, está quemando, perdón, sobre Ujú. lo ya quemado. Claro. Es decir, la extensión del incendio no crece, simplemente dentro de la superficie quemada, pues sigue habiendo muchísimos tocones que arden, puntos Ujú. calientes. Un árbol de gran envergadura que está ardiendo puede arder fácilmente a lo largo de días. Claro. Entonces, el trabajo que se hace ahora mismo se llama de remate y liquidación, que básicamente es esos puntos calientes, especialmente los que están más en el perímetro del incendio, terminar de enfriarlos, terminar de apagarlos para asegurar ya la extinción completa del incendio. Pero de alguna manera, cuando se da el controlado, Ujú. ya el peligro o la situación más complicada ha terminado y ya lo que queda, ya digo, es un remate o una liquidación del incendio. Vamos a hablar un poquito, si te parece, porque yo he visto en tu Twitter que tú decías que esto es como la nueva normalidad dentro de los incendios forestales, esto que hemos vivido, que yo he escuchado incluso, y quiero también que hablemos un poco de este tema, que era antes de que empezara a llover, se hablaba de que era un incendio que no se podía extinguir. Y tú has dicho en tu Twitter que esto era como la nueva normalidad, que esto son las cosas que tenemos que esperar a partir de ahora. Pues es así. Me refiero primero a lo de un incendio que no se puede extinguir, eso es Ujú. literalmente así, aunque quizá cueste trabajo entenderlo, Claro, claro. pero es una realidad. Una vez que los incendios tienen una determinada fuerza, tienen una determinada energía, las capacidades humanas que tenemos
son inútiles para combatir ese incendio. Da igual los medios que use, traiga más aviones, aviones más grandes, más bomberos, da igual. Hay un momento en el que el incendio es incontrolable y que el papel de los servicios de prevención y extinción de incendios, de los bomberos forestales, pasa a ser un papel, en algunos casos, más de protección civil que otra cosa. Por Claro. ejemplo, proteger pueblos, desalojar pueblos y sobre todo eso, proteger estructuras que sean críticas. Por ejemplo, es una población, ¿no? Es el ejemplo más claro e intentar que el incendio, aunque siga su curso y aunque siga corriendo, al menos no ataque a una población. Es una cosa que quizás es difícil de entender, pero yo la explico con un terremoto. Un terremoto desarrolla una fuerza que tú da igual la tecnología humana que Claro. uses, cuando el terremoto llega no lo puedes parar. Solo puede intentar que no tenga efectos lesivos demasiado graves, que no se caigan los edificios, que los que se caigan rescatar a las personas, etcétera, etcétera. Con un incendio es igual. Llega un momento en el que el incendio tiene tanta fuerza, tiene tanta energía desarrollada que tú, aunque le tires con el avión agua, por ejemplo, ese agua no le hace ni un rasguño al Claro. incendio. Entonces, bueno, este incendio ha habido momentos en los que ha sido así. Si escuchas, por ejemplo, las declaraciones del puesto de mando avanzado, que es quien centraliza la extinción del incendio, al final tienes que tener en cuenta que yo soy un bombero forestal, para que me entiendas, soy un soldadito en Sí, esa sí, guerra sí, contra el claro. fuego. Los generales son los técnicos que están en el puesto de mando avanzado o que vienen con nosotros a primera línea de llama. Entonces, si escuchas, por ejemplo, las declaraciones y los análisis que han estado levantando desde el puesto de mando, pues declaran, digamos, que ha pasado ese umbral de lo posible de extinguir y yo por mi experiencia en el incendio, pues también lo puedo corroborar. Y sobre lo otro que comentaba, es cierto que los incendios vienen sufriendo una mutación. Ahora se ha puesto un poco de moda y empieza a sonar esta clasificación, que es una clasificación académica, que es de sexta generación. Sí. Es un término que se ha popularizado sin querer entrar porque es un término que no está del todo claro, que en algunos países se Vale. usa y que en otros no, e incluso que la clasificación de este incendio en ese parámetro pues no está nada clara. Yo me inclinaría a pensar que no termina de ser un incendio de sexta generación, porque un incendio, perdón, de sexta generación es aquel que se independiza de las condiciones climatológicas, ¿vale? Vale. Tiene tal fuerza que ya se Sí, independiza de da la... igual el calor, da igual el viento. Exactamente. Para que empiece el incendio sí necesitas que haya viento, pero Claro. llega un momento en el que da igual que el viento pare, que baje la temperatura, porque ya el incendio genera su propia atmósfera, sus Ujú. propias condiciones meteorológicas. De todas maneras, sin entrar en ese debate académico, lo que sí está claro, independientemente de la etiqueta del término, es que los incendios forestales se están transformando y en España se están transformando. En realidad en todo el mundo, pero España también tiene su Claro. particularidad. Yo creo principalmente por dos razones. La primera y más conocida es el cambio climático. Al final, el cambio climático ya tiene efectos sobre la realidad, no es una amenaza de futuro, ya existe. Y lo que está provocando son más días con calor durante Ujú. más tiempo. Eso significa que la vegetación tiene mayor estrés hídrico, de alguna manera la vegetación está más disponible para arder. Entonces, una vez que prende esa vegetación, es más fácil que la propagación del incendio se haga de una manera fuerte, se haga de una Claro. manera virulenta. Entonces, el cambio climático es un factor que galvaniza la extensión de los incendios y hay un segundo factor que suele ser menos conocido, pero que es tan o más importante que el cambio climático, que es lo que se ha venido a llamar el abandono del medio rural. Es decir, por ejemplo, si vemos un país como España, si pensamos en los años 50, Ujú. el medio rural y natural estaba densamente poblado o estaba más densamente poblado. Es decir, había muchísima explotación económica, cultivos, ganadería, etcétera, etcétera. Con la migración hacia las ciudades tenemos una población absolutamente urbana, ya en el año 21 del siglo XXI, y eso ha significado que muchas zonas que antes eran destinadas a agricultura o que eran destinadas a ganadería se han abandonado y se están regenerando. Claro. Eso tiene un punto positivo, un punto muy positivo a mi forma de ver. Yo también soy licenciado en ciencias ambientales, lo veo desde ese punto de vista, y es que el mundo salvaje, la naturaleza, está pudiendo recobrar un territorio que antes le había sido arrebatado. Exacto. Eso es positivo, pero tiene, como todo tiene un gran pero, y es que esa regeneración no se da en un salto de
o sea, una zona que antes era agrícola, por ejemplo, en un salto no llega a ser un bosque maduro Mm, climático, como se llama, sino que esa regeneración se va haciendo por etapas. Las primeras etapas, lo que coloniza esa zona es vegetación pionera, como puede ser, por ejemplo, el jaral, es uno de la vegetación que esto suele como arbusto, ¿no? hacer Monte eso. bajo y todo eso, ¿verdad? Exactamente eso. O Claro. sea, de alguna manera no aparece un gran bosque Sí, de grandes encinas, de grandes alcornoques, sino que se empieza a colonizar o sea, después del abandono por matorral bajo, claro. por sotobosque. Esto es muy fácil de entender porque si tú piensas en un descampado, obviamente no van a salir árboles. Eso tiene que empezar Exactamente. todo por abajo, plantas pequeñas y creciendo, claro. ¿Cuál es el problema? Que un bosque maduro de alta calidad ecológica y ¿Vale? biodiverso es un bosque cuya disponibilidad para arder es menor que el de un matorral monoespecífico de jaras, por ejemplo. Claro. Entonces, como el proceso de regeneración o resalvajización de esas tierras se está dando sin gestión forestal, en general por lo menos, esa colonización provoca que el terreno abandonado esté muy disponible para los incendios. Eso significa que los incendios cuando empiezan son mucho más virulentos y mucho más difíciles de parar. Entonces, esos dos factores, en resumen, cambio climático y abandono del medio rural sin gestión forestal, está llevando a que los incendios estén mutando y mi previsión, yo creo que es casi una certeza, es que en el futuro, a medida que vayan pasando los años, incendios como el de Sierra Bermeja sean más recurrentes y no menos. De hecho, ya es un fenómeno que venimos observando a través de los datos. Es que has tocado muchos temas que me resulta muy Sí. interesante porque, Te he soltado porque buenas chapas. no, 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 o sea, tú vienes aquí a hablar, obviamente, yo lo prefiero, pero has tocado muchos temas que son muy interesantes porque la última entrevista que grabé fue a un meteorólogo y él nos contó, mira, por ejemplo, una cosa que decíamos cuando hay inundaciones, por ejemplo, un gran problema que tiene esa inundación es que se ha construido en sitios inundables. Entonces tú una inundación no la puedes parar, no la puedes arreglar de ninguna manera. Simplemente tienes que intentar que los daños que ya están haciendo sean los mínimos posibles. Un poco pasa como lo que tú has contado con esto de un incendio que no se puede extinguir, lo digo mejor y así no me trabo, que no se puede extinguir. Tú ya tienes que decir, vale, esto está haciendo daño, que haga el menor daño posible. Y después nos contaba también este meteorólogo que hace, lo voy a decir mal, lo siento, y a la entrevista y la veis, Nada. hace 5 o 10 años los días en el centro de Andalucía que de media había más de 40 grados eran 2 al año. Este último año ya han sido 5 días. Dentro de 10 años seguramente sean 2 semanas por encima de los 40 grados. Y eso es lo que está diciendo al final. No solo aumenta las temperaturas, sino que es que durante más tiempo hace más calor. Y ese es el problema que tenemos. Es lo que tú decías, el cambio climático ya está aquí. No es una cosa que digamos, no, es que van a subir los mares. No, no, estamos viviendo ahora mismo ese problema. Y Sí, después, muchas veces se sí, sí, plantea, te hago un comentario, muchas claro. veces se plantea como un problema de nuestros hijos o nietos Mm, y no es así, es un problema de la actualidad, ya claro, existe ese problema. Los bomberos forestales lo vivimos en primera persona, pero bueno, se puede ver en muchos otros sectores. claro. Y tú, oye, una pregunta así que meto. Tú como bombero también habrás participado en inundaciones, tormentas de ahora que hay. Me gusta que me hagas esa pregunta. ¿Por qué no? Yo Vale, solo he trabajado en extinción de incendios. De vale, hecho, aunque trabajo en un dispositivo de prevención y extinción de incendios vale. y otras contingencias en el medio natural y rural, otras Sí, emergencias en el medio rural y natural, yo únicamente he trabajado en extinción. ¿Por qué? Porque dentro de los bomberos y bomberas forestales yo soy eventual. Esto significa que yo trabajo solo unos meses al año. Yo solo trabajo durante la campaña de alto riesgo de incendio. Y durante esa campaña, básicamente nos dedicamos a la extinción. claro. Si hay, por ejemplo, una persona desaparecida, pues puedes ir también, pero lo normal es que, de alguna manera, porque viene un aluvio muy grande de incendio, pues nos dediquemos casi al 100% a la extinción. Entonces, yo personalmente, por mi condición de eventual, nunca he trabajado en otro tipo de emergencias que no sea estrictamente la extinción de incendios. Ni siquiera he hecho prevención. O sea, tú trabajas los meses de verano. Un poco más. Vale, Por ejemplo, aquí depende un poco de la comunidad autónoma. En Andalucía, el periodo de alto riesgo vale, es, en condiciones normales, del 1 de junio al 15 de octubre. Es decir, son 4 meses y medio. claro.
Hay otras comunidades autónomas, especialmente las que están más al norte, que ese periodo de alto riesgo, como las condiciones climatológicas son más suaves, pues ese periodo de alto riesgo suele ser un poquito más corto. Puede ser entre 3 y 4 meses y medio. Aproximadamente ese es el periodo. Es que aquí hemos abierto un melón muy importante. Sí. Aquí hemos abierto un melón importante porque yo, mira, y lo digo claro, no me gusta luego enfadarme porque la gente me dice, es que tío, y hace poco, alguna vez es verdad que me enervo yo un poco, digo, tío, pero como la luz, y el otro día un chaval me vio por la calle, me conoció, dice, tío, he visto tus vídeos y se vino el más arriba que yo y empezó a decirme, es que hay que salir a la calle, tenemos que tomar el poder. Y yo pensaba, hostia, a ver si estoy yo calentando a la gente, pero es que es para calentarse. O sea, un bombero que se está jugando la vida apagando un incendio, tiene al final mismo, lo ponemos casi al nivel de un trabajo sin formación. Como puede ser a lo Claro. mejor un camarero que viene a reforzar porque en verano viene más gente a comer. Venga, vente tú y está un par de meses aquí trabajando en el chiringuito. Hombre, yo creo que hay que tratar a la gente con un poquito más de respeto. Pues sí, ahora mismo el tipo de contrato que tenemos se asemeja al de un estudiante Claro. que va a abrir y cerrar una piscina en verano. Esa es Sí, la un, triste un realidad. socorrista. Joder. Claro, mira, por ejemplo, una de las cosas que decía, a lo mejor desmontamos algún mito, este suele ser uno de los principales. Cuando a mí me preguntan a qué te dedicas y yo digo que soy bombero forestal, todo el mundo piensa que eres funcionario, que trabajas un día y libras cuatro, Ujú. que etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, la palabra bombero suele estar ligada al bombero tradicional, al bombero de oposición, de un parque de bomberos, de una ciudad. Los bomberos forestales tenemos unas condiciones bastante distintas y los eventuales, pues mucho más. Y la verdad es que, de alguna manera, yo creo que tenemos una profesión que está demostrando que es necesaria. El incendio de Sierra Bermeja lo que nos ha permitido es evidenciar algo que en realidad ya sabemos sobradamente los que nos dedicamos a esto, pero nos ha permitido que salte a la luz pública. Claro. Y es que necesitamos servicios de prevención y extinción de incendios profesionalizados al 100%, que funcionen al 100% todo el año. Ya digo, esto es un problema laboral nuestro, pero no solo. Yo entiendo que es un problema social, por ejemplo. Durante los meses de invierno, que en realidad es un poco más amplio que el invierno, pero bueno, los otros 7,5 meses que no estamos trabajando es cuando se hacen labores preventivas y esas labores preventivas quedan totalmente o fuertemente rebajadas porque es que una parte importante de la plantilla nos vamos a la calle, nos vamos al paro. Entonces, Claro. al final, por ejemplo, en retenes que puedan tener, los retenes son de 7 personas, ¿vale? Entonces, imagínate que un retén tiene 3 eventuales y 4 fijos, o 3 fijos y 4 eventuales. Al final, durante el invierno tienen que juntar varios retenes porque es que no tienen gente suficiente. Con eso hacen las cuadrillas que hacen la prevención. Al final, las labores preventivas se ven, pues eso, muy, muy rebajadas. Y aparte, cuando llega el verano, al final tú tienes una parte importante de la plantilla que viene de trabajar en un supermercado, Claro. de trabajar, bueno, donde cada Sí, cual claro, pueda, donde en los, pueda. en los olivos. Entonces, nos incorporamos el 1 de junio, es decir, de cabeza a la campaña de alto riesgo y sin haber tenido una preparación profesional para eso. Lógicamente, nosotros en general somos personas bastante devotas de este trabajo, que lo hacemos por bastante vocación, porque si no es que es imposible aguantar estas condiciones además. Ujú. Y en general intentamos pues mantenernos físicamente bien, practicar lo que podamos, pero bueno, no podemos practicar con una autobomba, es que es imposible. No podemos practicar con nuestro equipo de trabajo, con nuestro retén. Claro. Al final, el servicio de extinción que damos también se ve perjudicado por la misma precariedad que sufrimos y por la misma temporalidad, Sí. que no solo es injusta, que lo es, y no solo es poco efectiva para combatir los incendios, sino que es directamente ilegal. O sea, nosotros nos tienen contratados en fraude de ley. Claro, pues es que eso es lo que yo te iba a preguntar. Es decir, es que esto es una cosa un poco local. Lo que la ley dice a una empresa del sector privado, no hablo de lo público. Cuando tú llevas, creo que son 2 años trabajando para una empresa, te tiene que hacer fijo. Eso es así, ¿verdad? No me equivoco. Es así. No, no. Entonces, ¿en qué clase de constitución paralela se está moviendo esta gente para...? Bueno, el fraude de ley en realidad en el sector privado está absolutamente extendido, Sí, sí, bueno, pero es claro. que en el sector público también, que es Sí, sí. quizás incluso más triste. Hombre, es que, Eh, joder, a mí dentro de lo que cabe en el sector privado, pues mira, me duele que pasen esas cosas, pero al final no es mi dinero tampoco.
pero que yo esté pagando unos impuestos que se supone que van a preservar y a cuidar a las personas y pasen estas cosas, no se entiende. Sí, es así, es así. Yo evidentemente entiendo y comparto la indignación. Claro. Al final, por ejemplo, el Infoca o todo cualquier dispositivo de extinción de incendios tiene una serie de puestos, tiene una relación de puestos de trabajo. Por ejemplo, pues el retén de tal pueblo son 7 puestos y eso hay 4 fijos, 3 eventuales y alguien se da de baja, por lo cual entra una interinidad por sustitución. Y así sumando todo eso. Entonces, si tú ves esa relación de puestos de trabajo que no es pública, a pesar de que lo hemos pedido 1000 veces, no es pública, entendemos que hay un oscurantismo justo para ocultar esta Claro. realidad. eh, Nosotros estamos viendo cómo, a medida que la gente fija, los trabajadores y trabajadoras de Infoca fijos, se van jubilando, la sustitución que se hace de esos trabajadores no se hace por alguien en las mismas condiciones, sino que cada vez más esas plazas que van quedando vacías, porque el dispositivo Infoca está bastante envejecido en su plantilla fija, Claro. eh, la gente que entramos a sustituir esas vacantes o que entramos a cubrir esas vacantes, entramos en lugar de con unas condiciones similares, entramos con estas condiciones de eventualidad que te estoy diciendo. Ya digo, eso es un proceso completamente ilegal. Nosotros Sí, sí. deberíamos entrar como interinos por vacante, es decir, tú cubres la interinidad hasta que esa plaza salga a concurso y se asigne a un trabajador fijo, ¿vale? Y lo ocupas esa interinidad durante los 12 meses, para que nos entendamos. Es como si en un cole se jubila un profesor, el profesor o la profesora que viene a sustituirlo está durante todo el curso, no está 3 meses del curso y luego dejan la vacante vacía. Pues aquí debería funcionar igual. ¿Qué es lo que pasa? Como lo más espectacular de los incendios ocurre en verano, es cuando hay la atención mediática, los incendios, las catástrofes, ahí es cuando concentran nuestra contratación. Y Claro. entonces elementos como la prevención o la atención a otro tipo de emergencias, como puede ser eso, inundaciones, nevadas, despejar caminos, etcétera, etcétera, que es menos espectacular por lo general, pues queda vaciado. Entonces, ya te digo, es una ilegalidad completa. Claro. De hecho, juicio que ponemos, o sea, demanda que ponemos, perdón, juicio que ganamos, es que es evidente que es ilegal, pero la administración pública, los distintos gobiernos de la Junta de Andalucía, porque esto no es algo que venga de ahora, viene aumentando, pero en realidad viene ya del pasado, Sí, sí. no se le ha puesto coto. Queremos pensar que con este incendio que ha puesto el foco sobre el trabajo que tenemos y donde un compañero eventual ha fallecido, porque hay que recordar que Carlos Martínez Haro, el compañero que murió allí, era eventual como nosotros, estaba contratado en este tipo de condiciones y se ha dejado la vida allí. Queremos pensar que al menos ese daño y esta catástrofe tan grande no sea en balde y sirva de una vez para que regularice nuestra situación. Perdón que me he puesto un poco No, más no, serio, no, pero sí, no, 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 vamos, súper bien hablado y al final lo que falta aquí es aplaudirte. Pero es que la pena no es que pase solo con los bomberos, es que pasa también con los sanitarios, con los profesores creo que no pasa tanto, pero no me extraña que empiece a pasar también, o a lo mejor que no estoy yo informado del tema, pero seguro. Y al final es lo que tú decías, la precariedad laboral, que es una precariedad laboral, no pasa solo en el sector privado, la vergüenza es que pasa también en el público, pero luego tú te levantas por la mañana y abres el país o abres el mundo y pones, los jóvenes se resisten a comprarse una casa, o sí, me están sujetando para que no me compre una casa, sujetarme que me compre una casa, no, es que no, y después joder, es que yo voy a decir una frase que llevo mucho diciendo, en este país no se puede vivir así, tío, pero ni siendo bombero ni siendo nada. No sé, la juventud, y tú no eres muy mayor tampoco, Juan. Yo tengo 25, tú tendrás 30, un poquito más. 33. 33. Tío, es un machaque constante. Y perdón que lo repito de otros programas, yo, desde que tengo 10 años, vivo en una crisis constante. No he conocido a España que vaya bien. Siempre la he conocido yendo mal. Pero es que encima son palos en la rueda que al final dice uno, tío, pero ¿qué coño vamos a hacer con la vida? Pero bueno, dime. Yo tristemente ya no soy tan joven, Hombre, pero la tristeza doble es que la precariedad ya no es una situación de la juventud, ya. sino que se está extendiendo completamente. O sea, Sí, está sí, sí, sí. alcanzando a todas las cotas. Las condiciones laborales que existían antes se están perdiendo. Por ejemplo, tú me hablabas antes de lo extendido que está en el sector público. La temporalidad en el sector público ahora mismo es del 30%. Es Joder. una brutalidad. 30% y ya digo, aumentando, o que hasta ahora ha ido Sí, aumentando. sí, sí.
En el sector de los bomberos forestales, la verdad es que ya estamos un poco hartos y un poco hartas de esto que está pasando. Ya digo, creo que este incendio también supone para nosotros un antes y un después, porque no hemos dejado un compañero detrás y eso no es fácil de gestionar. Yo, por ejemplo, me incorporé al incendio cuando ya llevaba varios días. El incendio ha sido bastante largo. Entonces, bueno, pues tú imagínate la situación en casa, cuando suena el teléfono, me movilizan para el incendio y tú lo cuentas en casa. Dice, oye, ¿has visto eso donde ha muerto una persona que has visto en las noticias y que ha habido tantos accidentes? Porque, bueno, de alguna manera el caso de Carlos, pues el más grave, evidentemente, Claro. pero bueno, también ha habido varios accidentes. O sea, vamos, ha habido Sí, sí, un sí. accidente con un helicóptero, se han quemado vehículos, bueno, ha sido bastante duro, un incendio bastante duro. Entonces, cuando tú dices en casa que te vas a ese incendio, que te movilizan para ese incendio, y te miran, imagínate la cara con que te miran de tristeza y decir, bueno, pero chacho, si estás trabajando ahí 4 meses, te merece la pena. Intenta buscarte otra cosa y sale escapando por ahí. El problema es que los bomberos forestales, o la gran mayoría de los bomberos y las bomberas forestales, me atrevo a decir que nos creemos mucho nuestra película, que somos gente, yo por ejemplo soy licenciado en ciencias ambientales y Mm. la mayor parte de la gente somos gente que aprecia la naturaleza, que aprecia el medio natural y entonces un trabajo que si bien económicamente y laboralmente tiene unas condiciones deplorables, pero sí que nos da una satisfacción profesional que apostamos por ella y que nos pensamos que merece la pena, ya no solo vuelvo a decir lo mismo, intento no poner foco tanto en el problema laboral, porque entiendo que cualquier persona que nos vea nos dirá, bueno, lo que las condiciones laborales de este muchacho pues me dan igual, sino que tiene que ver con la efectividad del servicio de emergencia que prestamos. Sí, sí. Entonces, la profesionalización del dispositivo y el hecho de que esté el dispositivo al 100% realizando labores preventivas no solo tiene que ver con mi bienestar personal, que entiendo que para quien nos vea es absolutamente secundario, sino que tiene que ver con evitar este tipo de incendios y que cuando este tipo de incendios ocurran tengamos la profesionalidad al 100%, es decir, preparación, formación, entrenamiento y experiencia. Esos 4 puntos, con esta temporalidad a la que estamos sometidos, Es no la imposible. tenemos al 100%. Es imposible. Claro, claro. Hombre, es verdad lo que tú dices, que habrá gente, sobre todo hay mucha gente que dirá, bueno, pues yo estoy peor, pero en el sector privado muchas veces yo he hablado con amigos míos que uno ve que trabajando en una empresa se dejan el pellejo y muchas veces a mí me sale decirle lo que tú decías. Yo digo a lo mejor, tío, que tú no vas a heredar la empresa, que no hace falta tío, tú tienes que ir a cumplir. Pero, hostia, es que entiendo tu postura de decir, esto es una mierda y yo podría decir, mira, me busco otra cosa porque además siendo tú licenciado y hablando también, podría ser ministro de algo. Es verdad que ahora llamarte e irte porque tú desde dónde salías para el incendio. Desde Sevilla, yo trabajo en Sevilla. Vale. Este año por primera vez he conseguido trabajar o echar la campaña en mi provincia, que hasta ahora he estado dando tumbos por ahí. Es otra cosa que quería hablar porque yo he visto en tu Twitter que, primero, una cosa que yo ya sabía, que cada año tenéis que reciclar, digamos, la prueba de física, que eso está muy Sí, 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 sí. bien siendo temporal, eso es maravilloso porque, claro, tiene que ser un año preparándote para ver si puede ser que entre. Claro, mira, si me permites, te hago un pequeño comentario de lo Por de supuesto, antes. sí, sí, sí. Dejamos esto aquí, que no se nos olvide, No, no. pero simplemente quería reforzar una idea, que era este del tema de la vocación. Lo voy a personalizar, ¿vale? Pero sé que muchos, por no decir todos y todas, de mis compañeros tienen historias similares, por el simple hecho de que hasta ahora, hasta la fecha, para conseguir estabilidad en el mundo de los incendios forestales, tienes que ser muchos años eventual. Y cuando digo muchos, digo 12, 13, 14, Uf. 11, ¿vale? Por ahí está ahora mismo la media de lo que se tarda ahora mismo en Andalucía en conseguir ser estable o indefinido en Infoca. Entonces, todo el mundo tiene que renunciar a otras cosas para poder trabajar en esto. Por eso te decía que es un trabajo muy vocacional, porque es que si no, esto difícilmente lo aguante. Habrá alguien que le venga bien, pero en general es insostenible. Ninguna familia, ninguna persona, pues con 33 años o con más, puede vivir con el sueldo de 4 meses y medio. Entonces, yo, por ejemplo, te cuento mi historia, lo Sí, 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 claro, personalizo, claro, pero claro. lo hago extensivo a mis compañeros, que tendrán cada cual su historia. Yo, en realidad, antes de dedicarme a esto, trabajaba como indefinido en una empresa en Sevilla, al Vale, lado de casa. vale. Las condiciones no eran malas, tampoco eran pachacohetes, pero no eran en absoluto malas. Estaba cerca de casa, estaba bien visto en la empresa. De alguna manera tenía
bastante estabilidad en ese sentido económica. Pero bueno, era un trabajo en una oficina que entrabas por la mañana y daba igual eso, si era por la mañana o si era por la noche, porque lo que ves son las luces de la oficina, da igual si es invierno o es verano, que tú la luz la ves igual, o sea, era un trabajo que realmente, aunque económicamente podía cubrir mis necesidades de supervivencia o de un bienestar razonable, pues para mí era deprimente. Yo ya te digo, soy licenciado en ciencias ambientales desde pequeñito, siempre quería trabajar en algo relacionado con la naturaleza y entonces llegó un momento en el que me hacía mayor. Yo en realidad entré como bombero forestal bastante tarde, entré con 29 años, que es raro. De hecho, en realidad entré, si no recuerdo mal, no, con 29, sí lo he dicho bien, perdón. Entonces entré con 29 años, que es bastante tarde, y era porque veía que se me pasaba el tren, o que daba salto ahora y me arriesgaba en ese momento, o se me iba a pasar el tren, justo por eso, por las pruebas físicas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchos de nosotros y nosotras renunciamos a ese tipo de trabajo y hasta qué punto es vocacional que, por ejemplo, en este incendio de Málaga, ya digo, con muchísimos accidentes, hubo unas condiciones muy peligrosas, muchísimos y muchísimas compañeras de Infoca estaban deseando poder ir al incendio, entre los cuales me incluyo. Yo estaba deseando que el teléfono sonara porque es una frustración Claro. verlo por televisión lo que está pasando y no poder aportar tu granito de arena. Hay mucha gente que ha renunciado a vacaciones, que ha adelantado turnos, que se han presentado voluntarios. O sea, que hay gente o somos gente que nos presentamos voluntarios para ir a un sitio donde un compañero nuestro acaba de fallecer en las llamas. Claro. Sin embargo, aquí este es un trabajo en el que cuando tú apagas un incendio y te pones en la línea que diferencia lo verde de lo negro, es decir, lo quemado de lo que tú has contribuido a salvar junto a tus compañeros, ves la destrucción que ha quedado en lo negro y vuelves la cabeza y ves lo que has contribuido a salvar Sí. y eso no tiene precio y por eso aguantamos esta situación. Entonces, bueno, quiero poner en valor eso para que se entienda y transmitir, aunque sea un poquito a través de Claro, la claro. cámara, del tipo de pasión y del tipo de defensa que nosotros hacemos de esto, porque realmente tiene valor. Sí, Luego me habías preguntado otra cosa, perdón, porque aquí he hecho ahí un... No, no, no te preocupes. Estábamos hablando, es que claro, con este discurso me queda un poco. Estábamos hablando de las pruebas físicas y todo eso. Y yo te pregunto, Esa es verdad, cuando correcto. tú, o sea, me ha roto la cabeza que un bombero, es decir, yo por ejemplo, ¿con qué edad suele entrar el bombero? Tú decías con 29 un poco tarde, imagino 22 más o menos, 23. Depende mucho, hay gente incluso que entra más tarde que yo, o sea, Claro, es bastante variable, pero bueno, en general, la gente con mi edad ya tiene más experiencia que yo y sí, claro, pues depende un poco, pero bueno, yo conozco gente que entra con 18 ya. y conozco muchos compañeros que han entrado con 18 o con 20 y pocos, quizás sea la media esté en Mm. los 20 y pocos aproximadamente. Yo te preguntaba esto porque cuando tú quieres ser bombero, ¿qué necesita en realidad? Por si alguien no está, por si alguien después de escuchar todo esto y de lo bien pagado que está y dice, pues mira, yo creo que voy para allá. ¿Qué necesita? ¿Sales de bachillerato o incluso de la ESO y qué? A ver, a día de hoy no hay una formación pública específica de bombero forestal, ¿vale? Vale, Siempre tenemos que ponerle este apellido. Sí hay formación FP, ¿vale? Que son las que más se asemejan. No son dedicadas al 100% a bombero forestal, pero bueno, sí están relacionadas. Y sí, por ejemplo, cuando se abren ofertas públicas se suelen tener en cuenta, que básicamente actualmente son dos, esto puede cambiar en el futuro. Una que es de gestión forestal y del medio natural, que esta vale. o sea, yo tengo, como te había dicho, soy licenciado en Ciencias Ambientales, luego hice un máster en Derecho Ambiental. Este Joder, año estoy haciendo la FP porque es la que la me que... cuenta para el trabajo. Ya, Entonces, bueno, con 33 años pues estoy de vuelta al bueno. instituto. Entonces, nunca es tarde. No, 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 sí. Entonces, tenemos esta FP de Gestión Forestal y del Medio Natural, ¿vale? Que suele ser valorada. Y hay otra que es de emergencias, es una FP de emergencias, que en Andalucía solo se estudia en Córdoba, si no me equivoco. Esta es bastante reciente y está dedicada a emergencias y protección civil, es decir, para bombero forestal, para este tipo de profesiones. Entonces, no están dedicadas al 100%, pero sí ayudan. Luego, hemos tenido también que hacer pues, la formación a través de academias, Vale. pues hace cursos, hace cursos, hace cursos, hace cursos, acumula muchísimas horas de formación al respecto y al final lo más importante, además de eso, es presentarte a las pruebas. Claro, sí. Yo
mi estrategia, como tenía claro, yo hice, como te contaba, una apuesta relativamente fuerte por esta profesión, o sea, abandoné un trabajo estable, entonces yo iba a por todas, o sea, a mí no me valían las medias tintas. Entonces, mi estrategia ha sido presentarme en todas las pruebas que podía para asegurar que no perdía la campaña, tanto en la primera como en las consecutivas. Entonces, yo lo que he hecho y lo que le recomendaría a cualquier persona que quiera dedicarse con decisión a este mundo es que se presenten todas las pruebas. ¿Qué tipo de pruebas nos hacen? Depende mucho, porque depende de la comunidad autónoma y depende de la administración o empresa, ¿vale? Porque aquí en Andalucía Infoca afortunadamente es 100% público, pero en la mayor parte de las comunidades autónomas el cuerpo de bomberos forestales está privatizado ¿En o serio? semi-privatizado. Sí, ¿Sí? sé que esto Hostia. suele sorprender, pero es así, sí, sí. Joder. Lo llevan empresas privadas, vamos. ¿Qué es lo que pasa? Lógicamente, la empresa, como empresa privada que es, su función y su misión, su objetivo, es aumentar su beneficio. Es Sí, decir, sí. abaratar costes. Abaratar costes en nuestro servicio significa reducir las condiciones laborales Mm, y reducir también la inversión que hace. Pues te voy a poner un ejemplo para que sea claro y todo el mundo lo entienda. En EPIs, en el equipo de protección sí. individual. En Infoca, por ejemplo, tenemos un equipo de protección individual mucho mejor que el que yo he tenido en Extremadura o en Castilla y León, sin duda ninguna. Por ejemplo, esto no es algo que me hayan contado, yo lo he visto, Claro. el casco de la empresa para la que yo trabajaba, que de alguna manera había ese interés en rentabilizar el servicio, era un casco de peor calidad y es un casco que, por ejemplo, si una pavesa es Es un un trocito fragmento de algo de. que arde, justamente, de hojas, ramas, etcétera, etcétera, pues se queda enganchado en el casco es peor, o sí. O sea, yo Sí, lo he sí. visto incluso derretirse con una pavesa. O si, por ejemplo, si recibes un impacto, que no es extraño, por ejemplo, en este incendio de Sierra Bermeja ha habido dos compañeros hospitalizados, uno de ellos ha sido hospitalizado por el impacto de una roca que iba cayendo por la ladera. Entonces, si tú tienes un casco bueno o tienes un casco malo, el impacto no va a ser, no va a tener las mismas consecuencias. O, por ejemplo, las botas. Nosotros tenemos en Sí. Infoca unas botas razonablemente buenas. Son bastante mejores que las botas que tienen otros dispositivos. A la hora de pegarte, nosotros podemos estar 10, 12 horas, 13 horas en un incendio andando por el monte para arriba, para abajo. Tener unas buenas botas no es ninguna tontería. Además que nosotros andamos por las brasas o muchas veces incluso pisamos las llamas. A veces se extingue simple y llanamente pisando llamas. Entonces el hecho de tú tener unas buenas botas o no marca la diferencia. Claro. Y además me suele pasar mucho, pero me resulta muy curioso que no sé nada de esto. Yo no sabía, por ejemplo, esto de que se quería privatizar Infoca o de que en otro sitio de España estaba privatizado. Y muchas veces me doy cuenta de hasta qué punto sabemos las cosas que queremos saber o que quieren que sepamos. Tampoco me quiero poner aquí conspiranoico. Pero muchas veces es como, esto está pasando de verdad y no y nadie dice nada y no hay, nadie tiene un problema con esto, porque yo creo que debería haber un problema real con esto y cosa como esta debería ser el motivo para ir a votar o no, votar una cosa o no en unas elecciones, por ejemplo. Sí, totalmente. A ver, lógicamente los medios de comunicación son importantes en la creación de opinión, es inevitable. Entonces, por ejemplo, ahora en el incendio de Sierra Bermeja, pero bueno, no solo en este, en realidad cualquiera, pues cuando hay así una catástrofe que llama mucho la atención, los políticos rápidamente Claro. van allí al puesto de mando avanzado, se ponen un chalequito del coronel Tapioca, se ponen a mirar mapas que seguramente no entienden y a hacerse fotos y a mandar ánimo o a mandar pésame Sí, en sí, este sí. caso, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad es una política de postureo, de aparecer en la foto. Luego vienen, nos quieren dar la mano, se quieren echar la foto con nosotros, etcétera, etcétera. Pero en realidad, luego detrás de esa pose es pura propaganda porque no hay realidad. Ya estoy contando un poco la situación Sí, sí, claro. en la que estamos. Menciono ese ejemplo, pero ya te digo, ya te digo, hombre, no soy tan mayor, pero todos los gobiernos que he conocido han sido muy Sí, similares en sí, eso. sí, que no. Han sido muy parecidos. ¿Qué es lo que pasa? Pues cualquier ciudadano o ciudadana normal lo que va a ver pues, son las noticias, la televisión, la radio. Entonces, por ahí es difícil que nos den voz. Es raro que podamos aparecer. Son contadas las excepciones. Normalmente, pues el presidente de la comunidad autónoma y sus medios de comunicación afines, o los de la oposición y sus medios de comunicación afines, son realidades que no les son cómodas porque se apunta a su responsabilidad. Mira, aquí hay una cosa, por ejemplo, escandalosa en este incendio.
ya digo, podría poner mil ejemplos, pero Moreno Bonilla ha hecho discursos muy duros y ha hecho Sí, discursos muy duros contra la persona que encendió ese fuego. sí, Evidentemente, esa persona es un criminal o una criminal y que sí, debe pagar por ello, 100% de acuerdo. Ahora bien, él focaliza toda la atención en eso, como si fuera el único factor que existe, porque es el único donde él no se ve retratado. Es decir, ya. es difícil que lo podamos hacer responsable de que una persona por Sí, sí, X sí. interés le haya pegado fuego, pero no va a hablar, por ejemplo, que el servicio de agentes de medio ambiente que vigilan el Valle del Genal, donde se incluye Sierra Bermeja, estaba absolutamente recortado. Se recomienda que haya entre 8 y 12 agentes de medio ambiente y había 4. Es decir, la vigilancia de esa zona, que es una de las labores de los agentes de medio ambiente, pues estaba en mínimo. No se habla de la falta de trabajos preventivos, de la precariedad en la que estamos, etcétera, etcétera. Entonces, al final, de alguna manera, ellos consiguen mucho crear esa opinión. Ya. Por eso, para nosotros, este momento es muy importante, porque es uno de los pocos momentos en los que, debido a esa atención mediática, debido a la catástrofe, da pena, pero la catástrofe pone el foco sobre nosotros que nos permite aparecer a la luz pública y explicar este tipo de cosas, Claro, claro. pues eso, que os dejan con los ojos como platos diciendo, bueno, cómo pueden ser temporales contratados ilegal, servicios privatizados, etcétera, etcétera. Son cosas que a Moreno Bonilla, por lo que sea, se le han pasado. Él es un hombre también que va para arriba y para abajo, entonces las cosas le hace falta una agenda o algo, no sé. Están dándole iPhone, creo, a esa gente. A ver si en las notas del iPhone apunta algo, porque si no se le olvida. Leyendo tu hilo de Twitter, vi una cosa que conseguiste hacerme mucho pensar, tío. Porque hablabas de la UME. Si te parece, introduzco yo el tema y ahora ya te dejo a ti hablar. La UME, si yo no me equivoco, seguramente me voy a equivocar, la crea Zapatero Efectivamente. con la oposición del PP, que estaba en ese momento en la oposición, que al final en ese momento era un bipartidismo, entonces el PP se oponía y se opuso mucho y muy duro a la creación de la UME, que según se vendía era utilizar al ejército, cuando el ejército no tuviera guerra o maniobra o no tuviera mucha faena, para actuar en emergencia, incendios, inundaciones, etc, etc, etc. Y es verdad lo que tú decías, que se les aplaude mucho y yo lo veo bien también, joder, se están jugando la vida y es verdad que donde va la UME sale en un pasillo de aplausos, que está muy bien. Pero claro, tú lo veías desde el otro lado, que es que, por ejemplo, la UME, al ser militares, es ilegal que ellos se manifiesten, es ilegal que ellos tengan sindicatos, es ilegal que ellos, digamos, para que nos entendamos y hablando en plata, peleen por sus derechos laborales, básicamente. Entonces, claro, a vosotros, termino, Sí, os sí, sí, sí. dejan en una posición un poco jodida, porque al final os están como sustituyendo Joder, es un poco como cuando tú en la empresa dices, pues si no me da esto me voy. Y el jefe te dice, pues vete, aquí hay otro que lo hace más barato que tú. Es un poco eso, ¿no? Claro. Mira, esto es un tema especialmente Es que es muy polémico. Yo por delicado, ¿eh? eso, Sí, 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 claro, claro. antes de nada, quiero aclarar una cosa para que nadie se pueda llevar a confusión. Mi respeto por los compañeros y los compañeras de la UME Sí, sí, es hombre. total. La labor que hacen los soldados y las soldados de la UME es magnífica. Por Ellos hacen supuesto. la labor que se les encomienda. Sí, 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 claro. eh, y mi veneración con ellos es perfecta. Yo cuando trabajo con ellos, que han sido en muchas ocasiones, chapó, Sí. en eso no tiene ninguna discusión. Mi discusión o mi debate o mi punto de vista no tiene que ver con la labor de los compañeros y las compañeras de la UB, No, que no, ya no. digo, yo firmo, sino con un modelo de asistencia a las emergencias que para mí es un poco anómalo. Es anómalo porque al final el ejército es una institución que se crea con unas determinadas características porque Ujú. está creado para la guerra, para las Claro. intervenciones armadas. Por eso tiene una serie de disciplina interna, un ordenamiento interno que en el cual la cadena de mando es absolutamente inquebrantable y es no inquebrantable porque en un incendio forestal la cadena de mando también es inquebrantable, pero es indiscutible. Sí, Es sí. decir, un soldado de la UME no puede reivindicar como lo hacemos nosotros que somos personal civil. Ellos están sometidos a la disciplina militar. Entonces no pueden hacer huelga, por ejemplo, no pueden crear un sindicato, etcétera, etcétera. Efectivamente, la UME la creó el gobierno de Zapatero justo después de una catástrofe. Ya te he dicho que este mundo de los incendios forestales y en general muchos otros, por ejemplo, la sanidad con el coronavirus lo estamos viendo, avanza a golpe de catástrofe.
En 2004 hubo un accidente, el accidente más grave en la historia de España, en la que murieron 11 bomberos forestales en Guadalajara, en un incendio en Ribas de Sailice. Y después de eso, bueno, pues hubo un escándalo. Por lo mismo, la preparación de esta gente. En ese Claro. momento, la situación de ellos era bastante peor que la que yo te he descrito ahora. Sí. Bastante peor. Sí, sí, muchísimo peor. Hemos avanzado bastante desde ese momento. Entonces, ahí hubo de alguna manera, una respuesta social muy grande y el gobierno de Zapatero lo que hizo, más que reforzar los servicios de extinción y prevención de incendios forestales, que también algo se hizo, ya te digo que hemos avanzado desde ese momento, la principal respuesta fue la creación de la Unidad Militar de Emergencia, que como sabemos es una unidad del ejército dedicada a este tipo de emergencias, incendios, inundaciones, bueno, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo entiendo que la promoción que tiene la UME es debido a que los bomberos y las bomberas forestales somos gente bastante combativa, como puedes estar comprobando Claro, conmigo. claro, no, no, y perfecto, claro. Mira, ahora mismo en este momento que estamos grabando el vídeo, hay movilizaciones de bomberos y bomberas forestales en Andalucía, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Valencia, en Aragón. Te he dicho 5 comunidades autónomas que hoy mismo o estas semanas están en Claro. procesos de movilizaciones, para que veas hasta qué punto somos gente guerrillera en ese Sí, sí, sentido. sí. Entonces, yo entiendo que la entrada de la UME permite a los gobiernos atender las emergencias sin tener la problemática de lucha social que nosotros planteamos. Sí. Entonces, a veces es un poco indignante, porque o nos puede indignar los bomberos forestales, porque hay una repercusión mediática de la UME que es muy exagerada, es muy exagerada. Entonces, hay toda una política de irlos promocionando y desplazarnos a nosotros. Yo entiendo que tiene que ver, esto es mi razonamiento, Sí, sí, claro. lógicamente no estoy en la mente de ningún gobernante, pero es la lectura que yo hago. Yo entiendo que tiene que ver con eso, que tiene que ver con sustituir cuerpos que luchan por sus derechos de una manera bastante contundente con un cuerpo militarizado que te va a sacar el trabajo igual, pero donde la gente no puede chistar, porque el que chista es que va a una cárcel militar, que no es ninguna tontería. Entonces, yo entiendo que el asunto va por ahí. Mi apuesta, por tanto, es la defensa de los servicios públicos y civiles de prevención y extinción de incendios forestales y otras emergencias en el medio natural y rural. Eh, ¿Sabes lo que estaba pensando? Que me está gustando mucho este programa porque mucha gente lo va a ver por el morbillo del incendio y que ahora está en boca de tanta gente y se va a encontrar aquí directamente que ha Otra cosa, dicho, ¿no? coño, digo, esto es un piquete aquí en la puerta, ¿esto qué es? Pero está muy bien porque al final, sinceramente, es lo que me interesa a mí. Es decir, Alejandro, ¿me adelante. permites recuperar una pregunta que nos pasamos antes? Por supuesto que sí. Que me interesa destacarla, que era esta Claro. de las pruebas físicas que estuvimos Es hablando. ¿Te verdad, lo acuerdas hemos, que lo hemos se nos dejado, quedó, lo hemos dejado atrás. se nos quedó por atrás? La quiero destacar porque esto es otro de los problemas que tenemos y también es una cosa que sorprende muchísimo a la gente cuando lo escucha. Yo el 15 de octubre, es decir, dentro de menos de un mes, en el momento que grabamos este vídeo, me voy a la calle. Soy despedido o se me acaba el contrato, en realidad es un despido encubierto. Claro, eh, y pierdo toda vinculación con Infoca en este caso, o con la empresa o la agencia en este caso, que es la Agencia de Medio Ambiente, como habíamos dicho antes. Entonces yo el año que viene tengo que volver a ser contratado. Eso significa que tengo que volver a pasar las pruebas físicas. Es decir, año a año tienes que pasar las pruebas físicas. Eso supone que tú un día te doblas el tobillo y pierdes el trabajo. O claro. sea, piensa en qué trabajo, tú te doblas el tobillo y te vas a la calle. Pues esa es nuestra realidad, es que es Sí, así. pero Pero tú. ya no que te dobles el tobillo, sino fíjate, te voy a poner un caso todavía más extremo, Claro, pero claro. real. El coronavirus. A nosotros nos toman la temperatura antes de entrar. Ya. Hay gente que hace las pruebas físicas a la 1 de la tarde. Sí, sí, sí. En Sevilla, en mayo, a la Sí, 1 de la tarde, bajo del sol, tapándote en cualquier sombra que pueda, porque si te disparan el termómetro y claro. tienes 37 o más, no puedes hacer las pruebas físicas. Efectivamente, es así. A tu casa. Entonces, yo, por ejemplo, este año he tenido una experiencia similar a esto. Me rompí el gemelo. Vale. Y en el momento en el que yo me rompí el gemelo, lo detecté rápidamente porque no es la primera vez que me lesiono. Y yo mientras que iba cayendo, en el momento en el que toqué el suelo, mi primer pensamiento fue, estoy en la calle, Al paro. al paro. De hecho, me rompí el gemelo exactamente, mira, es que me acuerdo de las fechas concretamente, el 4 de marzo.
Y el 4 de abril tenía las primeras pruebas físicas que hacía este año, que era en el proceso selectivo de Guadalajara, que hice este año en Castilla-La Mancha, en Guadalajara. Y dije, ostras, o sea, un mes, dentro de exactamente un mes, en 30 días, tengo que estar haciendo una prueba Sí, física sí. que no son fáciles. Una recuperación Digo, de no llego. futbolista. Te tienes que hacer una recuperación de irte a Houston y que allí te pongan ozono o lo que sea, como le hacen a Vinicius. Vamos. Básicamente fue lo que hice, llegué justo, pero afortunadamente llegué. Luego cuando volví Vale, tuve que volver al fisio porque el gemelo claro. no estaba preparado al 100% para ese esfuerzo, pero bueno, por lo menos pude salvar los muebles y no perdí ese proceso selectivo. Pero bueno, ya te digo, si en lugar del 4 de marzo me pasa el Claro. 4 de mayo, no estaría ni Infoca. O sea, te pregunto porque imagino que unas pruebas físicas para ser bombero no es salta el banco este, es una cosa dura, me refiero. O sea que también se puede dar que tú ese día, por lo que sea, yo por ejemplo soy, mira, te pongo el ejemplo mío, yo soy alérgico a la humedad. Entonces si un día llueve, ese día it's over, no cuentes conmigo para que pegue una carrera. Pues las primeras pruebas físicas de Infoca las hice lloviendo. Bueno, chispeando. Claro, claro. O sea que en ese caso, pues tú seguramente no las Claro, hubieras no hace superado. falta irnos a que te rompa un tobillo, claro. Mira, simplemente nosotros, por ejemplo, la batería de pruebas físicas de Infoca consta de 4 pruebas, ¿vale? Una de ellas, una prueba, es un circuito de velocidad que se llama 6x6, ¿Vale? donde hay que hacer giros muy cerrados, ¿vale? Hay que hacer giros, antes eran de 180 grados, ahora lo han modificado un poco para que no sea tan o sea, no tenga tanto de riesgo de lesión. Yo, Claro. por ejemplo, un compañero y un buen amigo se rompió la rodilla haciendo esa prueba. Joder. Entonces, bueno, pues pierdes el trabajo y no solo pierdes el trabajo, sino que pierdes ese y pierdes cualquiera, porque como no eres empleado, bueno, en fin. Entonces, si simplemente, ya me pongo en un caso tan dramático como el de él, si en el giro cerrado que tienes que Sí, hacer de 180 grados resbalas, adiós, hay una sola prueba, o sea, hay una sola oportunidad. Ahora, en la siguiente OPE, ¿vale? En la siguiente oferta pública de empleo, ya han cambiado esas dos oportunidades. Porque es que es una putada, perdón de la palabra, hombre. que porque te pegas un resbalón pierdes el trabajo. O sea, es que antes estaba hablando de Hostia. lo del tobillo, pero ya es que no es que pierdas el trabajo porque te dobles el tobillo, sino porque te resbales pegando una carrera que tienes que ir a tope y tienes que frenar al 100%, Sí, sí, girar sí. 180 grados y salir a tope para otra Que- dirección. Te pegas un resbalón y perdiste el trabajo. Es Tú, que es así. tú cuando vas a hacer las pruebas, ¿tú sabes, digamos, al 100% que las vas a pasar? ¿O siempre estás un poco como pensando, uff, las pruebas... Pues mira, yo me preparo o intento prepararme a saco. Es difícil porque tienes que compaginarlo con Claro. trabajo, familia, etcétera, etcétera. Entonces, la preparación que tú llevas no es una preparación profesional, es la que tú puedes hacer en el tiempo libre. Pero bueno, dentro de eso, por la cuenta que nos trae, intentamos llevarla bien preparada. Pero mira, te voy a contar una anécdota también. Yo lo voy a Claro, claro. personalizar porque creo que se entiende más. En estas últimas pruebas, de las 4 pruebas que te he comentado, ya te he dicho que está el 6x6 y hay una prueba de salto, ¿vale? Es una prueba de salto un poco delicada porque lo tienes que hacer a pie juntilla, con las manos en la cintura, sin separar las manos de la cintura y ¿Vale? sin que al caer titubes con el pie, ¿vale? No puedes caer a un paso, tienes que caer clavado, ¿vale? ¿Vale? Entonces es relativamente sencillo que en ese salto pues te dejes un pie detrás o puedas... Bueno, te cuento la anécdota porque a pesar de que yo esa prueba la supero llegando al 10 sin ningún problema, lo ¿Vale? hago sin ningún problema, Ok. ese día, un poco por los nervios, los 2 primeros intentos no me salieron nada bien. Sinceramente, estaba tan, por así decir, tan nervioso y me agobié tanto en el momento en el que vi que el segundo intento no me había salido tampoco bien, que no sé ni siquiera seguro si hice el nulo. Creo que hice los 2 nulos, pero me ¿Vale? quedé a un salto. En el salto ya respiré, dije, espérate Juan, para un momento, porque como iba un poco acelerado, era la primera prueba, ¿vale? De las 4 es la primera que se hace. Entonces yo entré muy acelerado y lo quise hacer rápido y no me salió bien. Entonces ya en el tercero, cuando me vi al borde del abismo, pues respiré un momentito, dije, espérate, Juan, tranquilízate y hazlo bien. Salté y ya lo hice bien sin demasiados problemas. Pero bueno, yo no lo he visto, pero sí sé casos de gente pues que está en una forma física envidiable, pero Claro. bueno, que simplemente, pues eso, le ha pasado como a mí, que se han puesto nerviosos o cualquier cosa así y no han pasado la prueba de salto, o simplemente eso se han resbalado. Entonces, el 100% no lo tienes nunca. Porque te puedes lesionar, puedes ponerte nervioso, puedes salirte mal, puedes tener un mal día, puedes venir con el cuerpo flojo, en fin, hay un montón de Claro. circunstancias que te pueden dejar fuera. Eh, ¿Qué es lo que hago? Yo, como sí. nunca sé
no estoy seguro de si voy a entrar o no en el dispositivo, Claro. mi opción para intentar asegurarme no perder la campaña es nunca jugármela una sola carta. Suelo hacer varias pruebas en dispositivos. Por ejemplo, este año hice 4 pruebas, el año pasado hice otras 4, el anterior hice 3, si no recuerdo Sí, mal. pero si yo no entendía lo que estamos hablando, cuando tú me dices hacer varias pruebas en distintos dispositivos e irte a Extremadura a hacer una prueba. Sí, sí, sí. Mira, te voy a dar un dato que es el más espectacular, ¿vale? Pero yo este año, en 6 días, ¿vale? En 6 días ¿Vale? recorrí 17 provincias haciendo pruebas. Hostia, ríete tú de la gira de Manuel Carrasco, ¿eh? Pero escúchame, eso no fue la gira completa. Eso Claro. fue solo una semana. Pero, por ejemplo, te he contado ya que estuve haciendo las pruebas en Guadalajara. Sí. A Guadalajara, pues este año habré ido 6 o 7 veces fácil. Porque las pruebas son en días distintos, tienes que entregar la documentación. Tuve que subsanar una documentación que entregué, vamos, que entregué el carnet, me había caducado 2 días antes, no me había dado cuenta y tuve que subsanarlo. Entonces, bueno, sumando pruebas, entregas de documentación, elegir plaza, etcétera, etcétera, solo a Guadalajara creo que fui, si no me falla el cálculo, 6 veces. Joder. Desde Sevilla, échale kilómetros. Y además tienes que ir Más. tú, personalmente tú. O Hombre, sea, claro. claro, Sí, como sí. estamos en el siglo XV, que no hay internet ni nada, por supuesto, esto tiene que funcionar todo. Entonces, súmale, por ejemplo, este año he hecho pruebas en Soria, he hecho pruebas en Zamora, fui a Teruel a dormir para intentar ahorrar algo de dinero porque estaba cerca de Soria Ya. y dormí en casa de un amigo en Teruel. Bueno, entonces otro año he ido a Tenerife. Bueno, Joder, o tío. sea, Es una. son cada primavera yo hasta el momento he hecho miles de kilómetros. Quiero pensar que en el futuro pueda relajar un poco ese ritmo, pero, por Es ejemplo, el que. año que viene, yo en Infoca no sé si voy a entrar ya no solo por las pruebas, si fuera solo por las pruebas, medio que me las jugaba, ¿vale? Porque digo, Vale. bueno, es verdad que me arriesgo un poco, pero que me la juego. Pero, por ejemplo, en la bolsa que viene en Infoca, han cambiado la forma de baremación y yo he bajado muchos puestos, he bajado 250 puestos respecto a la que estamos ahora. Entonces yo no sé si me van a llamar o si me van a llamar en qué condiciones. Entonces el año que viene, a pesar de que es un año más de experiencia, seguramente voy a hacer la misma táctica de volver a buscar o de volver a hacer varias pruebas. Pero, o sea, ¿en qué posición te coloca esto a ti? Porque esos puntos tú, ¿cómo los podrías recuperar? ¿Haciendo cursos, sacándote el FP este, ¿no? Efectivamente, antes se valoraban mucho formación, o sea, cursos de formación específica en las materias de incendios forestales, ¿vale? Claro. Infoca era lo que más valoraba y la FP tenía un valor, pero tenía un valor más pequeño. Entonces, pues yo hice los cursos que me pidieron, ahora ha cambiado la forma de baremación, los cursos siguen contando algo, pero cuentan muy poco, y ahora lo que cuenta más es la FP, la formación profesional. Pues entonces, de vuelta al instituto a hacerlo. Al final, ya te digo, nosotros, o muchos de nosotros, somos súper pirofrikis, somos locos de esta Sí, sí, profesión, sí, la pero. queremos desarrollar y entonces, mira, una vez que yo dejé mi casa, mi trabajo fijo al lado de mi familia, etcétera, etcétera, y me metí a un trabajo que sabía que era precario, que sabía que tenía estas condiciones, pues si vas a hacer esa, entre comillas, locura, ya la haces al fondo, hasta el Sí, final. claro. Entonces, hasta el final significa, pues, formación continua, estudiar, buscar todas las maneras de ganar puntos para que en algún momento pueda salir de esta ruleta mortal de tener que hacer 4 o 5 procesos de selección cada año, hacer miles de kilómetros. Mira, fíjate, te voy a contar. Gigante. El segundo año que yo trabajé en incendios forestales, ¿vale? Trabajé en Castilla y León. En Castilla y León la campaña de alto riesgo es más corta y se cobra menos. Entonces, sumando los desplazamientos que yo había hecho esa campaña, esa primavera, para hacer distintas pruebas, sumado al alojamiento, el alquiler en el sitio donde estuve trabajando. Básicamente, eh, lo que gané fue lo comido por lo servido. No exactamente, ahorré un poquito, no te voy a decir que no, ahorré un pelín, pero cuando hablo un pelín hablo de unos cientos de euros, no más. Entonces, tú dices, bueno, ¿me vale la pena? Pues económicamente no, porque no gané nada, es Claro, que es no, no, así. no, no. O no gané casi nada. ¿Por qué lo hace? Porque era mi segunda campaña y yo tenía que coger experiencia como bombero forestal para intentar aspirar algo más. Entonces, igual que hay el que lo invierte en una academia de oposiciones, pues yo, para consolarme a mí mismo, dije, bueno, pues Sí. entiendo esto como una Inversión. inversión de futuro, efectivamente. Y aunque sea lo comido por lo servido, pero sí voy a sumar una campaña más en incendios que me va a permitir tener mejor perspectiva de trabajo la campaña que viene.
Es que me estabas tú contando todo el tema este de las pruebas y todo eso, y yo pensaba en el lado mental que tiene esto también, ¿no? Y en la presión, porque yo ahora mismo, después de hablar contigo, me río de los periodistas estos del Marca que le dicen a Sergio Ramos, ¿y tú cómo te sientes cuando tira el penalti de la final de su puta madre? Vamos, Sergio Ramos falla el penalti y se va a su casa cobrando 10 millones todos los años. Entonces tú, Bueno, dime. sí, en realidad, bueno, yo de los deportistas estos de alto nivel, pues me imagino que tendrán que sufrir su presión, no Hombre, la joder, conozco y sí. no la puedo valorar Claro, porque es claro, que no la claro. conozco. De todas maneras, ya te digo, es verdad que en las pruebas te puedes poner un poco nervioso. Ya te digo que yo este año, por ejemplo, pues llegué a las pruebas demasiado acelerado, me jugó un poco una mala pasada, pero también te digo que es, o sea, eso es pecata minuta comparado con estar en un incendio. Ya, claro. Estar en un incendio como Sierra Bermeja, Mm, pues también tienes que ser capaz de controlar los nervios, el sí, estrés o el miedo en situaciones pues de peligro o en situaciones de muchísimo esfuerzo o en situaciones, ya digo, sobre todo de riesgo, ¿no? Quizá el momento más clave, porque al final, si a ti te puede el miedo, te pueden los nervios, eso te puede llevar a una mala decisión que sea peor que actuar con frialdad. mm, Y ya no solo por ti, nosotros siempre vamos en equipo. Para nosotros claro. es, o sea, está absolutamente prohibido trabajar solo. Siempre vamos en nuestro equipo, ya sea nuestra brigada o nuestro retén. Si a ti te pueden los nervios, te estás poniendo en riesgo a ti mismo, pero también a tus compañeros y compañeras, que no te van a dejar en la estaca. O sea, no te van a dejar tirado en mitad de un incendio. Entonces, bueno, intentar controlar eso es bastante importante. Me acabo de acordar del otro día que vi un vídeo en YouTube de un chaval que estaba como, bueno, voy a decir opositando, no opositando para ser astronauta. Y una de las pruebas ¿Vale? que le hacían era como hacer puzzle, cubo de Rubik, cosas así, pero bajo mucha presión. No sé si era como en un tanque de aguas, como en mucho estrés. Para ver si esa persona podía, digamos, en el espacio desarrollar. ¿Vosotros recibís algún tipo de formación en este sentido? Es decir, porque obviamente el estrés vuestro tiene que ser bastante grande y es un trabajo también técnico, imagino. No es coger una manguera y disparar. Pues mira, me gusta también la pregunta porque no es una pregunta que se suele hacer, la verdad, me ha sorprendido y creo que es muy relevante. Porque mira, cuando nosotros luchamos por condiciones laborales, es verdad que, claro, lo lógico es que siempre nos vamos pues a la estabilidad del empleo, Sí, etcétera, sí. etcétera. Eso es una parte necesaria, pero no es única. Es decir, si nosotros mejoramos la estabilidad del empleo, pero no mejoramos otros aspectos del trabajo, pues yo creo que estamos un poco en la misma situación. ¿Qué otros aspectos podemos mejorar? Pues, por ejemplo, la formación es importantísima. Nosotros, por ejemplo, en verano no podemos desarrollar, salvo en los incendios, lógicamente, una actividad física muy, muy intensa, porque si te revientas y luego Claro. te sale un incendio, lo vas a pasar mal. Entonces, si entrenamos, hacemos práctica, pero no podemos estar las 8 horas de entrenamiento de prácticas, ¿vale? Hay mucha gente que, por ejemplo, esto no lo entiende, porque a lo mejor nos ven la base y nos ven la base Claro. que estamos uno leyendo, otro charlando con el otro, y en realidad es que el estar descansado es lo que nos permite a nosotros acudir luego a la emergencia al Claro, 100%. claro, Imagínate que a ti te va a operar un médico que lleva 7 horas haciendo ejercicio con una zoleta, con una azada. Pues no te va a operar bien. En nuestro caso es parecido o peor, porque lo nuestro es un ejercicio físico. Entonces, por ejemplo, el entrenamiento físico, los adiestramientos, las prácticas, tienen algunos límites al respecto, pero por ejemplo, formación se puede hacer. Nosotros podemos invertir un tiempo de formación porque eso no nos cansa de cara al incendio. O, por ejemplo, este tipo de aspectos como el que mencionas, pues yo creo que se podrían mejorar. Mira, por ejemplo, ahora en Castilla-La Mancha han incorporado a Infocam, que es el dispositivo de Castilla-La Mancha, una psicóloga que, bueno, que trabaja con los bomberos, bomberas forestales y en general con todos los miembros del dispositivo. mm, Aquí en Andalucía también tenemos psicólogos y psicólogas. Lo que pasa que es verdad que, o sea, en Castilla-La Mancha no sé cómo funciona. Aquí la atención que nosotros tenemos es escasa por parte del ya. psicólogo o la psicóloga que tengamos. Yo me estoy metiendo en un terreno que yo no conozco, yo profesionalmente no lo puedo de alguna manera calibrar porque no soy psicólogo, pero lo que sí tengo claro es que la parte psicológica es una parte importante de nuestro trabajo y que nuestra preparación al respecto pues es muy Claro. escasa y en algunos casos directamente nula. Sí que es verdad que nosotros pasamos una prueba psicotécnica y por ejemplo en Castilla-La Mancha, que hice las pruebas este año, pues hacía una prueba
parecía hasta que tú me contabas, salvando las evidentes distancias, Sí, es decir, pues que tenías que ir resolviendo problemas en poco tiempo. Aquí en Andalucía se hace más bien un test de personalidad y este tipo de cosas. Y una pequeña entrevista también con el psicólogo o la psicóloga que te valora un poco si estás preparado para claro. afrontar el estrés y las situaciones peligrosas de este trabajo. Entonces, algo existe, Sí, pero claro. creo que se podría mejorar mucho al respecto. Hombre, te estás jugando la vida, claro. Todo lo que se pueda mejorar es poco. Y además yo de estos temas parecidos he hablado con deportistas también. Yo hablé con un jugador de pádel y él tenía una psicóloga en plantilla en su academia de pádel porque la diferencia entre ganar un partido o perderlo, decía él, la cabeza. Entonces imagínate, Pues, aquí es la diferencia no entre ganar un partido o perderlo, entre vivir o morir. pues, mira, imagínate, te contaba antes que a mí me enviaron al incendio de Sierra Bermeja cuando ya habían ocurrido una serie de accidentes. Pues hay quien quizá pueda llevar esa situación de mala manera y que no esté preparado suficientemente para afrontar eso, Claro, o que vaya ahí al incendio pues con mucho miedo, o que sí, también te tengo que decir que hasta donde conozco, y ya creo que lo conozco en cierta profundidad, la gente, los hombres y mujeres que conforman Infoca son gente bastante aguerrida, bastante dura, bastante hombre, echada para adelante y es gente que no se arruga fácilmente, claro, lo cual claro. no significa para que de alguna manera la atención psicológica Sí, no sí, por pueda llegar a ser supuesto. importante. Y ya te digo, pues ya que lo has mencionado, yo creo que sería un aspecto que se podría mejorar bastante. Pues fíjate, te iba a preguntar también, pues, es que no hemos metido por aquí el orden, ya me lo cambió entero, pero gestión forestal preventiva, porque también una de las cosas que se habla mucho es que tienen que limpiar el monte. Y yo escucho, bueno, que tienen que limpiar el monte, a ver lo que nos dice Juan de esto. Pues mira, aquí hay muchos iluminados que dice, pues que pongan a los presos a limpiar el monte. Por ejemplo. Eso por las redes sociales y así, Sí, bueno, sí, se escucha con relativa frecuencia. Entonces, bueno, primero, decir la gestión forestal preventiva no es ni debe ser limpiar el monte. claro, Porque, por lo menos si entendemos limpiar el monte como simplemente pelarlo, porque si lo pelamos, estamos destruyendo claro, claro. el medio ambiente que lo que queremos es conservarlo, lo que queremos es defenderlo, claro. Eso es más o menos como decir que la mejor medicina para un enfermo es matarlo, porque así ya no se te va a morir. Bueno, claro, Sí, pero es que sí, ya lo has matado. Bueno, aquí, haciendo un poco la comparación, es algo parecido. Entonces, la gestión forestal preventiva en realidad es una ciencia bastante compleja. Yo no soy experto en el tema, seguro que de esto hay mucha gente que te claro. puede hablar mucho, mucho mejor, aunque ahora sí que estoy formándome en esto y estoy intentando mejorar mis conocimientos al respecto. Pero bueno, ¿qué es la gestión forestal preventiva y en qué puede ayudar? Pues la gestión forestal preventiva lo que tiene que crear es, uno, un paisaje más resistente y resiliente al paso del fuego, Vale, ¿vale? Eso es lo primero. Y segundo, tiene que darnos zonas de oportunidad a los bomberos forestales para atacar ese incendio. vale. Es decir, empiezo por esto segundo, ¿vale? Venga. El incendio, tú para apagarlo necesitas tener un sitio de oportunidad, un sitio donde anclarte, le decimos nosotros. Es decir, Vale. un sitio de seguridad en el cual tú te apoyas para, desde ese lugar, puedas atacar el incendio. Esa zona puede ser una zona construida, por ejemplo, un camino, una pista forestal Vale. o una carretera, una estructura de ese tipo, o lo puedes construir tú, que es lo que se dice hacer línea de defensa. O Vale. sea, cuando nosotros hacemos la línea de defensa, estamos construyendo a mano o con herramientas ligeras manual, también se puede hacer con maquinaria pesada, con bulldozer, una zona libre de vegetación que a nosotros nos permite tener un punto de apoyo con el cual atacar el incendio y pararlo ahí. Perfecto. Sin ese punto de apoyo el incendio no se apaga, es prácticamente Sí, imposible o tú no vas apagarlo. ahí a apagarlo, claro, porque te tendrías que meter dentro del incendio para apagarlo. Sí, no solo que te tengas que meter dentro, lo cual es más inseguro, Claro. sino que o sea, tú necesitas cortar la progresión del Ya. incendio. Vale, 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 vale. ¿Vale? Entonces, necesitas dejar una zona libre de combustible para que el incendio pierda la fuente de vegetación y cuando llegue a ese punto deje de propagarse. ¿Esto es lo que se llama ¿Vale? cortafuego o es otra cosa? Claro, a ver, el cortafuegos es una faja libre de vegetación que se Vale, hace de manera preventiva. La línea de defensa es un cortafuegos improvisado vale. que se hace normalmente a mano por parte de los bomberos forestales, una de las técnicas que nosotros usamos más, es de las más comunes. Eh, o sea, eso, que hacemos a mano improvisadamente por delante del incendio para cortar la progresión. Entonces, De digamos, acuerdo. el cortafuegos se ha hecho previamente,
la línea de defensa la hacemos nosotros sobre la marcha con las herramientas que tenemos, ¿vale? Vale. Entonces, tener ese tipo de zonas es importantísimo, pero tampoco es lo único, porque aquí volvemos a lo mismo. Si el número uno de lo que solemos tener en la cabeza es limpiar el monte, eso es un poco lo que la culturilla popular dice, el número dos es cortafuegos. El cortafuegos es necesario, pero tampoco es suficiente. Los Vale. incendios grandes saltan cortafuegos, Sí, sí. tengan el tamaño que tengan. Sí, el Porque, tamaño que tengan, claro, ya tendría que hacer un. Vale, vale. claro, tendrías que hacer un cortafuego que es quitar Sí, el monte directamente. Valladolid, claro. Aquí está el Exactamente. cortafuegos. Entonces, el cortafuegos te sirve hasta cierto punto, hasta cierta gravedad de incendio, pero llega un momento que el cortafuegos, el fuego da saltos muy grandes, tiene comportamientos que nosotros en nuestra vida cotidiana no estamos familiarizados con ella, tiene Claro. comportamientos explosivos, tiene saltos de cientos de metros, entonces es Joder. imposible hacer un cortafuegos que vaya a parar todos los incendios, ¿vale? Entonces, además de los cortafuegos, de estas fajas libres de vegetación, se necesita, por ejemplo, que el paisaje sea la vegetación especialmente sea de calidad ecológica, es decir, que sea, como técnicamente se dice, climática, para que nos entendamos, que en lugar de tener un matorral monoespecífico de jaras, ¿vale? Muy monótonas y muy continuas, tengamos un bosque mediterráneo de grandes encinas y alcornoques, por ejemplo, con otro tipo de conformación vegetal que dificulte la expansión del fuego, ¿vale? Vale, Porque el fuego va extendiéndose según la estructura que tenga la vegetación, ¿vale? vale. Entonces, una vegetación de matorral monoespecífico pionera arde de una manera mucho más virulenta que un bosque maduro climático de alguna manera, para que nos entendamos, pues eso, alcornoques, encinas de gran tamaño. Esto es una simplificación, ¿vale? Pero para que podamos entender sin palabras tan técnica y sobre todo que sea diverso. Aquí uno de los factores clave es la diversidad, que en el caso de una masa forestal es biodiversidad. Vale. Un bosque que es o una masa forestal que es biodiversa presenta un comportamiento en el incendio más favorable. ¿Por qué? Porque nos va a permitir esa diversidad en la estructura de la vegetación, nos va a hacer que tengamos algunas zonas que sean muy densas en vegetación y ardan con mucha virulencia, pero tengamos otras zonas que sean más despejadas, que estén más claras de vegetación y que nos den ese tipo de zona de oportunidad para atacar el incendio que hablábamos antes. Entonces, favorecer un paisaje biodiverso, maduro, ecológicamente, o sea, de calidad ecológica alta, nos va a facilitar la extinción del incendio y va a hacer que los incendios sean más pequeños. ¿Cómo conseguimos eso? Pues tiene que haber, primero, políticas públicas Claro. que lo aseguren, tanto de tratamiento directo de los montes públicos como de regulación legislativa que obligue a los dueños de montes privados a aplicar también ese tipo de tratamiento preventivo, ¿vale? Esos serían los tratamientos directos y en general, ya te digo, favorecer el que haya ese tipo de restauración ecológica en zonas que vienen regenerándose de manera natural, pero de alguna manera en baja Claro, calidad claro. eso, que nos lleva a tener masas forestales más débiles ante el fuego. También, por ejemplo, una cosa que no se suele conocer es un tipo de tratamiento preventivo que es la quema prescrita, la quema Vale. preventiva. ¿Qué es lo que pasa? Como los servicios de extinción de incendios hemos mejorado mucho, somos bastante efectivos, la gran mayoría de los incendios se paran en el estadio de conato, es decir, cuando tienes menos de una hectárea. ¿Qué es lo que pasa? Hemos llegado a ser tan buenos parando incendios rápidamente que el régimen natural de los incendios se ha perdido. Entonces, acumulamos muchísima vegetación muerta en zonas Claro. que no se, digamos, no se limpian de eso, no se queman. Entonces, nosotros, imagínate, estamos 30 años apagando incendios en una zona hasta que llega el incendio que se ha acumulado tanta vegetación ahí que una vez que salta la chispa ya se nos va de madre y se convierte en un incendio que no se puede extinguir. Entonces, por ejemplo, pues una de las labores que los bomberos y bomberas forestales deberíamos estar haciendo en invierno es este tipo de quemas prescritas, que los técnicos pues tienen que determinar cuándo se hacen, en qué zona se hacen, tampoco se puede hacer de Sí, cualquier sí, claro. manera, pero que nos permiten recuperar un régimen o imitar un régimen natural de incendio que nos permite evitar incendios descontrolados. O sea, hacemos incendios controlados de bajo impacto ecológico para evitar grandes incendios descontrolados de alto impacto ecológico y sobre todo de coste
pues económico y de vidas humanas. Entonces, bueno, ese tipo de políticas son las que necesitaríamos. Este lema que se escucha por ahí, que es un lema pues muy simplificado, yo Claro. entiendo el sentido, pero muy simplificado, de los incendios se apagan en invierno. Bueno, pues ese tipo de labores eh, van por ahí los tiros. Ya te digo que seguramente pues muchos técnicos forestales te lo podrían explicar bastante mejor que yo. Sí, pero bueno, yo creo que lo ha explicado bastante bien. Al final lo que se dice, bueno, tú lo has dicho, los incendios se apagan en verano, y igual que los políticos, les digo yo, las campañas electorales que duren 4 años, que no duren 2 semanas. Si duraran 4 años, joder, cómo iría todo, qué bien iría todo. Juan, resulta que yo he preguntado ya lo que tenía apuntado, ¿vale? Entonces, estoy abierto a que tú me digas, no hemos dejado lo que sea. Bueno, yo por mi parte creo que es suficiente, ya creo que va a salir un vídeo bastante Sí, largo. hombre, El que haya llegado hasta aquí, la que haya llegado hasta aquí, se merece un premio. Y bueno, pues si me permites una apelación por final, supuesto. ya apelando directamente a la gente que nos pueda escuchar este vídeo, nosotros ahora mismo, y creo que después de este incendio, mucho más, porque tenemos los nervios a flor de piel por todo Claro. lo que ha pasado, por la gravedad del incendio, por la pérdida del compañero, bueno, etcétera, etcétera. Ya conocéis los motivos. Creo que tiene que suceder, tenemos que provocar, no que suceder porque no sucede solo, lo tenemos que provocar nosotros, y cuando digo nosotros hablo de los bomberos y las bomberas forestales, pero de la sociedad en general, un cambio. Porque, primero, queremos afrontar este nuevo tipo de incendios que, como te decía, están surgiendo con la mejor de las preparaciones. Yo no quiero ni ir yo ni que ninguno de mis compañeros o compañeras tenga que enfrentar este tipo de monstruos, de incendios monstruosos, trabajando 4 meses al año o 4 meses y medio al año. Eso es una locura, es criminal, vaya. Eh, y además, no solo por nuestra propia seguridad, sino por lo que he repetido ya varias Sí, veces, sí, claro, claro, porque claro. al final depende de nuestra profesionalización el que nosotros podamos responder a ese tipo de emergencias al 100% y sobre todo, y aquí vuelvo a hacer énfasis justo en este último punto que estábamos hablando, que ese tipo de política preventiva se pueda desarrollar y que haya servicios públicos que aseguren esas políticas, ¿vale? La labor de los dispositivos de prevención, hago énfasis, y extinción de incendios no es solo apagar el incendio en verano. En realidad, si tú me preguntas, para mí lo más importante sería lo primero, la prevención. Claro. Porque cuando el incendio ocurre, ya hay una situación de emergencia. Y una Sí, sí, situación sí. de emergencia, por definición, es una situación descontrolada, caótica, que no sabes a dónde va a llegar. Tú la vas a intentar atajar, pero una vez que se inicia, no sabes bien hasta qué punto va a llegar. Puede ser que sea una situación de emergencia pequeñita, sin mayores problemas, como son muchas, pero también tenemos incendios de Sierra Bermeja. Fíjate que hace solo una semana hemos tenido el incendio de Navalacruz. Aquí en Mm. Andalucía ya hemos tenido incendios muy graves recientemente, como ha sido el de Doñana o el de Almonaster la Real, los dos en Huelva. Entonces, mi apelación para la gente que nos pueda ver es que la pelea, la lucha que los bomberos y las bomberas forestales estamos teniendo no es una lucha solo nuestra, que también lo es y en primer lugar es nuestra por supuesto, pero también es una lucha de todos y de todas. Y pedí un poco que, como con los sanitarios, ha pasado que los aplausos, esos que se daban a las 8 de la Claro. tarde, o que a nosotros nos daban por Estepona mientras que cruzábamos el pueblo cuando íbamos al lugar de descanso, pues se traduzcan también en apoyo a las movilizaciones que vamos a tener ahora. Ya puedo adelantar que al final de la campaña, del 15 al 20 de octubre, en esas fechas vamos a hacer movilizaciones en el Parlamento andaluz. Antes, todavía no tenemos tampoco la fecha, pero antes vamos a ir, antes de que acabe la campaña, al Parlamento andaluz. Lo anunciaremos por redes sociales. Ahora mismo no puedo decir la fecha Sí, sí, exacta sí. porque justo estamos haciendo las asambleas para prepararlo, pero bueno, sí es seguro que vamos a ir. Entonces, bueno, mi última apelación sería que, o sea, que todo el mundo está invitado a participar, Claro. pedir que la gente pueda apoyarnos en la medida de lo posible, pues dando difusión, viniendo a apoyarnos, que además vamos a estar contentísimos. Vamos a recibir a todo el mundo que venga con los brazos abiertos. Y ya digo, nosotros y nosotras solas no vamos a poder cambiar esto porque no tenemos la fuerza suficiente, no somos tanto en realidad Ujú. y necesitamos ese apoyo social para poder cambiarlo. Entonces, si Sí, me pides un cierre, sería esa la apelación a la gente que nos está viendo a que se movilice con nosotros. y que se acuerde que octubre está ahí, pero más de uno cuando llegue octubre no se va a acordar de Sierra Bermeja ni se acordará de nada, se acordará de que hay que ponerse otra vacuna, de yo qué sé, de las cosas de cada uno. Yo voy a decir que aquí debajo, ahora me lo va a pasar Juan,
tenéis toda la información de sus redes, de las redes, imagino que habrá una página web de esto de los bomberos, de Infoca o de todo eso para que ahí podráis informar. Y que compartáis esto, que espero que os haya gustado, que le deis me gusta y que os acordéis de que estas cosas son también las cosas que son importantes al final y las que nos afectan a nosotros en el día a día, porque luego estamos pegados viendo una rosa diciendo hay que ver cómo está esto, pero hay que pararlo ahora, Bueno, no cuando pasa. pues a ti te agradezco por el granito de arena porque al final justo lo que estás haciendo es darnos esa Joder. visibilidad y el permitir que nuestro mensaje llegue un poquito más lejos. Granito a granito, pues esperamos que podamos sumar fuerza suficiente para cambiar esta situación o esta realidad que estamos viviendo.